Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: jamás salga fruto de ti. Al momento se secó la higuera. Los discípulos, al ver esto, se maravillaron. ¿Cómo al momento se secó la higuera? Preguntaron. Amén. Gloria al Señor. Les saludamos a todos con la paz y el amor del Señor. Día 3 queremos compartir la maldición de la higuera estéril. En el libro de Mateos, capítulo 21, versículo 20, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Que el Señor nos bendiga en este tercer día de los últimos días que nuestro Señor Jesucristo pasó aquí en la tierra. Y esta higuera representa a Israel. Israel que estaba en incredulidad. Israel que estaba ciego y que no quería ver que allí estaba el Hijo de Dios. Y Jesús, conociendo que ya le quedaban pocos días con sus discípulos, Él les enseña a sus discípulos, porque dice que sus discípulos se maravillaron al ver que aquella higuera se había secado. Y Jesús le dice: si tuvierais fe, podrías decir a este sicomoro dos cosas difíciles: desarráigate y plántate en el mar. El sicomoro es un árbol silvestre, es un árbol que produce 6 frutos en el año. Sin embargo, los orientales no comen de ese fruto, aunque estén pasando por necesidad. Ellos no comen de ese fruto por el miedo de qué dirán los demás, porque la fruta de este árbol, de este arbusto, es una fruta despreciable. Sin embargo, ese pequeño árbol tiene sus raíces muy profundas, incrustadas, gruesas allí en la tierra. Y es muy difícil arrancar ese árbol. Jesús se las colocó muy difícil. Era difícil que se desarraigara, pero aún más difícil era plantarlo en el mar, donde hay agua salada, donde hay arena. Las raíces de ese árbol están tan firmes en la tierra que se requiere maquinaria pesada para poder arrancar ese sicomoro. Sin embargo, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que si ellos solamente tuvieran fe en sus vidas y si ellos echaban a correr la palabra del Señor en su boca, aquello sería hecho. Por eso hoy el Señor nos dice: no seamos incrédulos, sino creyentes. No estemos cegados, podamos sacar la venda de nuestros ojos y creer
que todo lo podemos lograr y alcanzar con fe y con la ayuda del Señor. No importa cuán difícil sean las dificultades por las que tú estás pasando, así como esas raíces en ese sicomoro allí en la tierra estaban profundamente arraigadas. No importa cuál sea la dificultad de tu enorme problema, de la situación que tú estás pasando, de la situación que tú estás viviendo, porque aunque parezca difícil, dice la palabra del Señor que en Él todo es posible. Todo es posible en Él. No importa cuán grande sea tu dificultad, cuán grande sea tu problema. Pero si tú echas a correr la fe, la palabra del Señor en boca de los hijos de Dios, esa palabra cobra vida, esa palabra se hace un hecho porque algo sucede en ese mundo que nosotros espiritual, que nosotros no conocemos. Algo sucede y cuando tú activas la palabra del Señor a través de tus labios, se vuelve una palabra poderosa, se vuelve una palabra efectiva, se vuelve una palabra que cobra vida, porque ella no es palabra muerta, ella es palabra viva en los hijos del Señor, en aquellos que caminan bajo su voluntad, en aquellos que confían en que lo que están diciendo así será. Y Jesús quería implantar y colocar aquello en sus discípulos. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo y quería sembrar la semilla de la fe en los corazones de esos discípulos que caminaban con Él allí. Por eso hoy quiero decirte, así como el Señor quiso y trabajó con sus discípulos para que ellos pudieran tener esa fe, esa confianza en Él, porque Él sabía que Él ya no estaría con ellos, pero Él les dice: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Que el Señor te bendiga y que podamos activar dentro de nosotros esa fe que el Señor ha sembrado en cada uno de sus hijos. Que el Señor les bendiga.